quería seguir el mismo camino, entonces entré a los 12 años, no, perdón, a los 13, en unos talleres electrotécnicos. Estuve 3 años y es el día de hoy que no sé poner una bombilla. O sea que quiero decir que no era mi destino ese. Luego pues entré en unos almacenes de perfumería, ahí también estuve 2 años, y luego me metí a bolseador, donde estuve 2 años y medio bolseando. Creo sinceramente que al bolseo le debo que me hayan arreglado la cara. Me la pusieron mucho mejor de lo que la tenía, eso sí que es cierto. Y bueno, digamos que el destino un día cuando tenía 20 años, en 1950, pues cogí una maleta llena de ilusiones y me fui a Madrid, a la aventura por la aventura, sin saber, nunca pensé en ser actor. Pero creo que todos tenemos un destino dentro, ¿no? Y entonces tenemos que encontrarlo y bueno, pues, ¿cómo explicarte? Hasta hoy, aquí estoy. Por motivos políticos, su padre se tiene que exiliar 9 años fuera de España. Siendo hijo único, ¿cómo fue la vida durante esos años, solo junto a su madre? No 9, 19. 19, pues 10, yo pensaba que era 9, lo siento. No importa, 19 años, sí. Sí, efectivamente, por problemas de la guerra, pues ha sido, pues, como todo, como es una guerra civil, un desastre para todos los españoles fue aquello, ¿no? Unos ganaron, otros perdimos, otros... y entonces no ha ganado nadie, en una guerra civil no gana nadie. Pues sí, efectivamente, la falta de un padre, pues eso siempre se nota, pero el amor de mi madre hacia mí, el cariño, pues eso, no lo sé, lo eché en falta, que duda cabe, lo de mi padre, pero ahí estaba mi madre que lo acaparaba todo, ¿no? Un abrazo de mi madre, un beso de mi madre lo suplía de toda la pena, vida y por haber. Con 20 añitos llega a Madrid, creo que por una mujer, y comienza de figurante para sacarse algún dinero. ¿Qué ocurrió el día que pasó de figurante a actor? Bueno, sí, como he dicho antes, no sabía a qué dedicarme y entonces alguien me aconsejó que por qué no hacía figuración en el cine y yo no tenía ni idea. Bueno, yo tenía un 83, por qué no decirlo, tenía una presencia estupenda y era muy guapo. O sea, ahora que mi belleza se ha marchitado, no. sí que lo puedo decir, ¿no? Y entonces, pues bueno, me metí en figuración, estuve como 6 meses y un ayudante de dirección, asturiano por cierto, me dijo si yo podía si podía decir una frase en una película que se llamaba La Virgen de Fátima, sí, La Señora de Fátima. Fue una película que tuvo muchísimo éxito, fue muy comercial. Y entonces la única pregunta que yo hacía era si todavía no has dicho en casa qué talista soy. Han pasado muchísimos años y esa frase no se me olvidó. Y la dije, digamos, de un tirón, porque en aquel entonces el celuloide costaba mucho y bueno, yo tenía, repito, muy buena presencia y aquello pues gustó y fue así como me recomendaron pues un ayudante a otro y entonces pues así con papeles pequeños pues es como se empieza en esta profesión que es muy bella pero al mismo tiempo es una profesión terriblemente dura, ¿no? O te quedas en jornalero o eres una estrella y bueno, pues año tras año pues empecé a hacer películas, hice como unas 70 películas de protagonista, luego alguna serie de televisión que fue La Casa de los Líos, fue una serie muy importante y otra fue también Truanes con Paco Raval. En televisión he hecho poco porque yo siempre he estado con compañía propia desde hace 50 y tantos años, ¿no? Y entonces a mí yo soy un actor netamente de teatro. Ahora, como bien has dicho, estoy en Zaragoza con una de las comedias de muchísimo éxito que es Enfrentados, ¿no? ¿Quién ha sido para usted Rafael Gil? Bueno, pues Rafael Gil ha sido un director que me dio muchísimas oportunidades, pero anteriormente, he de decirlo, las oportunidades me las dieron en Barcelona un gran director que era Julio Coll,
donde hice con él Un vaso de whisky, donde hice Los cuervos, Jandro. Jandro es una película que habla de la historia de los mineros de Asturias, ¿no? Ha sido una película muy comercial, francamente muy buena. Y bueno, y de ahí que acabé, hice La Casa de la Troya con Rafael Gil, hice muchas películas, Camino del Rocío con Carmen Sevilla, Currito de la Cruz con Paco Raval también, Truanes, una película muy buena también con Paco Raval. Paco Raval y yo hemos sido íntimos amigos y nunca nos veíamos, era una cosa curiosa, nunca nos veíamos, y sin embargo era un verdadero cariño el que sentíamos el uno por el otro, ¿no? Teatro, cine, televisión, con el teatro, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Para mí el teatro es, repito, soy el actor que en la historia del teatro en España, la única compañía que ha durado más arriba de un escenario es la mía, que son 55 años. Nunca nadie ha superado ese récord, y para mí es un gran honor, ¿no? Casi siempre ha hecho de galán. ¿Es un papel o se lleva en la sangre? Bueno, mira, el galán no es ni más ni menos que un primer actor con un físico agradable, y punto. Y luego saber elegir aquellas comedias que te van a ti de una manera físicamente y que al público le gusta también. Yo sé lo que le gusta al público de mí y qué es lo que a mí también me gusta, ¿no? Y entonces pues aciertas. Pero la galanura, quiero decir, no es ni más ni menos que saber decir las palabras que ha escrito el autor en el problema de enamorar, digamos, a una actriz, ¿no? Pero sin embargo yo no, en la vida real no soy un seductor, soy seductor arriba de un escenario, pero por las palabras, repito, que ha escrito otro. Una de las series de televisión que ha hecho se llama La Casa de los Líos, sí, junto con Lola Herrera. Yo recuerdo esa serie de mucho humor y sobre todo por los diálogos que tenía con Florinda Chico. ¿Qué puede contar de aquella época? Bueno, fue una Había grandes actrices. Sí, magnífica, era un reparto maravilloso. Y aparte que nos llevábamos todos muy bien. Yo siempre decía que tenía dos familias. Una era La Casa de los Líos y otra la mía personal, ¿no? Y los lunes, cuando íbamos con una gran satisfacción a interpretar La Casa de los Líos, porque era tan divertida, lo pasábamos tan bien, nos reíamos tanto, inventábamos tanto sobre la marcha, en los ensayos me refiero, ¿no? Y luego fue una serie muy comercial, pero no solamente en España, sino pues en todas las partes, en México, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Ha tenido mucha repercusión esa serie. Usted es uno de los grandes y como tal siempre ha trabajado con los grandes, pero me imagino que también ha trabajado con los que están empezando. ¿Es duro con ellos o comprensivo? No, verás, me cabe la gran satisfacción de haber sacado de mi compañía a grandes actrices. Por ejemplo, Amparo Larrañaga trabajó por primera vez conmigo. En fin, una serie de actrices que hoy son cabeceras de carteles, eso me enorgullece. Todas las, digamos, comedias las dirijo yo también, ¿no? Y bueno, puedo ser duro, pero soy duro, empiezo conmigo mismo, ¿no? Yo soy muy perfeccionista en todo. Quiero que los decorados sean los mejores decorados, que la gente que esté en butaca, cuando se levanta el telón, pues diga, pues cómo me gustaría que ese salón fuera mío, de mi casa, ¿no? Porque todo tiene que ser muy realista, muy auténtico. Ahora mismo, en Enfrentados, cuando se levanta el telón hay un murmullo grande porque se ve toda una iglesia con el púlpito. Y entonces, bueno, pues todo lo que soy, poco, mucho, nada, yo se lo debo al público, y entonces cada espectáculo que hago quiero que sea mejor que el anterior. Unas veces puedes conseguirlo más, pero nunca nadie sale decepcionado de mis espectáculos, eso sí que es cierto.
Hace un par de meses fui con mi hija al cine de 5 años a ver la película de Hotel Transilvania 2. ¿Y cuál fue mi sorpresa y la de la mayoría de los papás y abuelos que estábamos allí cuando escuchamos una voz que decía: «¡Pero chatín!». ¿Cómo fue el doblaje de la película? Pero además una película infantil. Sí, y de muchísimo éxito, y yo no lo sabía, era la primera vez que yo ponía mi voz a otro personaje y sobre todo a una digamos, de dibujos animados, ¿no? Como es... Y ha sido muy, muy gratificante para mí, lo pasé muy bien. Cuando me llamaron, pues dije que no, porque no me encontraba capaz de hacer esto, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y me dijeron: «Hombre, vente y ya verás». Y efectivamente, estoy deseando que me llamen para hacer otra de dibujos animados. ¿Usted se retirará? Bueno, mira, yo amo a mi profesión por encima de todas las cosas. Y entonces no sé hacer nada sin estar arriba de un escenario. Cuando tengo 8 días, digamos, fíjate lo que te estoy diciendo, 8 días de vacaciones o 10, me aburro que me mato. Porque ya no sé vivir, son muchísimos años. Entonces, sobre todo cuando amas a tu profesión, no quieres dejarla. Tú quieres jubilarte cuando ese trabajo no te apetece, no te gusta, ¿no? Pero no lo sé. Aparte, yo creo que tenemos la suerte, los actores, de retirarnos cuando queramos nosotros, no por una ley de 65 años o de 67, ¿no? Y creo que en mi profesión te retira un poco el público y tú tienes que tener la sensibilidad suficiente para decir: «Pues ya no quieren verme». Pero por ahora parece ser que eso no ocurre conmigo, no lo sé. Pues muchas gracias, don Arturo, habernos concedido esta pequeña entrevista Españoleando a Radio Fundación Casa de España en México, y estoy segura que les habrá encantado a todos poder saber un poquito más de su vida, de su trabajo, y sobre todo les habrá encantado a la comunidad asturiana, porque con solo oír su voz seguro que se sienten como en casa. Muchas gracias. Gracias a ti, Chatina, de verdad. Ha sido un verdadero placer. Matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un ex. Pues qué impresionante la labor de Arturo Fernández. Es un actor de toda la vida, no oculta su edad. Nació el 21 de febrero de 1929, con lo cual ya tiene 87 años y sigue trabajando en los escenarios. Vamos a saludar a nuestro compañero Santi, que está con nosotros al otro lado. Hola Santi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos? Pues, escuchando la interesante entrevista que le hicieron a Arturo Fernández, y la verdad, pues todo un personaje, como dices tú, a los 87 años y todavía arriba del escenario, ¿no? O sea, es algo digno de admirar. Sí, no, la verdad que estupendo. Primero agradecer a Arturo Fernández Rodríguez, que nos concedió esta entrevista allí en Zaragoza. Él está haciendo una obra de teatro, Enfrentados, y nuestra querida Araceli Gil pues le pudo entrevistar. Me ha dicho que ha sido encantador con ella, que se ha preocupado mucho o ha mostrado mucho interés por la comunidad española residente aquí en México, y sobre todo por esta gran comunidad asturiana que manda ese saludo que también hay aquí en México. Es impresionante este hombre. Yo estaba leyendo su biografía. Hace poco le vi en un programa de televisión, en el programa de Bertín Osborne, que salió hace unos meses, y es espectacular cómo se conserva, qué cabeza tiene, qué bien habla, que bueno, sigue trabajando todos los días, y como él dice, que si agarra 8 días de vacaciones ya pues como que se aburre, ¿no? Que necesita estar activo. Tú sí, Santi, sí recuerdas, ¿no? Haber visto alguna película. Sí, por supuesto,
Por supuesto que lo vi sobre todo las series de televisión, que siempre era el